Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Punto Convergente TV. En este informe especial de Punto Convergente TV presentamos el cambio de paradigma cultural en el trabajo joven. ¿Cuáles son las aspiraciones de los jóvenes en el trabajo? Las nuevas generaciones están redefiniendo sus expectativas en el trabajo. Buscan equilibrio y flexibilidad entre el trabajo y su vida personal. Sin embargo, ¿cómo enfrentan las barreras del mercado laboral y qué estrategias tienen para alcanzar sus metas? En este informe especial exploraremos el cambio de paradigma que va más allá del empleo. Se acabó esta idea del empleo de por vida, ¿no? De la aspiración de estar en un lugar 25 o 30 años. Hoy para un chico eso es una cosa espantosa, ¿no? Y entonces la idea es picotear un poquito en cada lado, si es posible, y ser independiente. Hay todo un cambio cultural en la cabeza de lo que uno busca de la relación laboral, ¿no? Que tiene que ver con un cambio cultural mucho más macro y amplio, que es el vivir el ahora, el vivir el momento, el vivir flashes. Sí, me parece que la estabilidad laboral ya no es lo mismo que antes y lo tomo mucho por mi papá, porque él trabajó 36 años en el mismo lugar, literal empezó ahí y se jubiló. Y yo ni siquiera sé si me voy a jubilar, si te digo la verdad, porque las leyes en Brasil cambiaron tanto que tipo ya no creo. Pero para mí, o sea, si estás 10 años en la misma empresa, ya es un montón. Esto que es un cambio cultural, más allá de lo laboral, se traduce también en lo laboral, ¿no? O sea, lo que el sociólogo Zygmunt Bauman decía, el ahorismo, vivir el ahora, vivir el momento. Entonces, se viven momentos, flashes, que no necesariamente tienen relación unos con otros, y esto inevitablemente se traduce obviamente en la actividad laboral. Y lo que veo muchísimo, inclusive en las pasantías, es que la gente se queda como 6 meses o capaz un poco menos, un poco más, pero no llegan al año. Y para mí que esa estabilidad ya mucho no existe y lo es desde tempranito en la carrera. Hoy en día, el trabajo remoto y la flexibilidad laboral son parte de una nueva realidad que redefine cómo y desde dónde los jóvenes imaginan su futuro profesional. Siento que hoy en día los jóvenes, y hablo también por mí cuando digo esto, buscamos en un trabajo flexibilidad y que sea remoto sobre otras cosas o a la par de muchos otros factores. La chance de que sea flexible siento que ayuda mucho porque hace que el trabajo sea más relajado, no que uno no deje de esforzarse, sino que sea de otra manera, más ameno el trabajo, capaz. La pandemia nos hizo ver muchas cosas. Por ejemplo, yo creo que aumentó esa visión de la internacionalización. Es decir, yo puedo estar en Buenos Aires, en Córdoba, en Caracas, en Quito y estar trabajando para una empresa tailandesa. No necesito estar presencialmente. Pero al mismo tiempo, cuando estuvimos tan encerrados, nos dimos cuenta de lo importante que son los vínculos, lo que es la interacción. Y la pandemia lo que hizo fue acelerar procesos. En el ámbito laboral, quizás en el que más. De trabajar por horas, trabajar por objetivos, también está buenísimo. Lo hace más llevadero. También esto de poder trabajar remoto o híbrido, cualquiera de las dos, hace que el que trabaja esté un poco más relajado, no estar en una oficina tan estructurada con tanta gente alrededor, poder estar más cómodo. También, obviamente para mí, 100% remoto, para mí no sé si sería opción, sino que buscaría capaz algo híbrido. Depende un poco de cómo sea cada persona o qué tan productiva se sienta en el trabajo. Hay personas que les parece mejor estar en una oficina, se sienten capaz más presionados y con la necesidad de hacer algo, y después hay otras personas que les gusta más y se sienten más cómodas desde el lado remoto de su casa haciendo trabajo. Yo creo que encontrar un balance entre las dos sería lo ideal, más que nada en el momento en el que nos encontramos ahora, que es casi todo remoto o híbrido. Este cambio cultural y estas aspiraciones a menudo se enfrentan a un mercado laboral desafiante, donde según un informe de la Asociación Junior Achievement y la consultora Manpower Group, 9 de cada 10 jóvenes en Latinoamérica
encuentra dificultades para acceder a su primer empleo. Eso se junta también con el tema de la necesidad de contar con algunas competencias básicas o algunas certificaciones que le permitan insertarse en el mercado laboral. Según el estudio de Junior Achievement y Manpower Group, el 72% considera que la falta de experiencia es el principal obstáculo para ingresar al mercado laboral. La realidad es que 7 de cada 10 jóvenes trabajaron en áreas que no son de su interés, ¿no? Es un 70% de la población joven que fue encuestada, que encuestamos a más de 13.000 jóvenes en el rango etario de 18 a 29 años, manifestó que principalmente por cuestiones relacionadas a su economía, a sustentar necesidades básicas económicas, trabajó en un área que no era de interés, ¿no? Entonces esto se traduce directamente en una falta de motivación en acceso a ese empleo. Después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con salarios y teniendo en cuenta también nuestro contexto socioeconómico, dificultan o agravan, ¿no? Esta rotación, ¿no? Esta falta de motivación que podemos ver en la población joven. Trabajo de Rappi de vez en cuando, y nada, eso hago. La verdad que en principal estudio psicología, pero después no tengo trabajo así. La verdad que a mí me gusta la parte de la investigación. No sé, me gustaría entrar por ahí y esa es como mi aspiración, pero tampoco ignoro el hecho de que pueda dar terapias o otras cuestiones. Acceden a empleos que quizás no les interesa del todo, ¿no? O sea, esta desconexión se traduce en esto, ¿no? A veces para solventar situaciones como más vinculadas al ámbito de cubrir necesidades básicas, económicas sobre todo, acceden a otros empleos, no están conectados a la vez con sus intereses y parecería en principio que esta podría llegar a ser una de las principales causas. Factores como la falta de experiencia, las desigualdades educativas y las crisis económicas condicionan sus posibilidades, pero también abren caminos alternativos, como el emprendimiento y la capacitación profesional. Nosotros sabemos que hoy en día ha crecido mucho el trabajo informal, ¿verdad? Y los chicos están buscando la manera de reducir la incertidumbre, de tener un trabajo seguro con los beneficios que acompañan el hecho de estar insertos en el mercado laboral formal. Entonces, tener una experiencia para ellos es clave, pero ¿quién le da la primera oportunidad? Muchas veces uno cuando habla de fenómenos sociológicos, la gente dice, bueno, los jóvenes, y siempre todo eso lo tiene que atravesar ¿de qué jóvenes me estás hablando? ¿De clase baja, media, alta? Por decir una categoría fácilmente entendible. Entonces, digamos, lo que sí está claro es que cuanto más capacidad, estamos en la sociedad del conocimiento y de la información, entonces cuanto más capacidad, formación y estudios tenés, más posibilidad tenés de poner las pautas vos, de ser independiente, más fácil vas a conseguir trabajo, etc. Entonces, cuanto más bajás en la escala laboral, ¿no? Pasa más esto que voy a decir, que a veces tenés que agarrar trabajos que no te gustan tanto. Y las crisis económicas pues han hecho que el trabajo informal se acentúe. Eso puede ser visto con dos perspectivas, por lo menos, ¿no? Una perspectiva puede decir, oh, qué terrible, tenemos mucha informalidad, pero también pudiéramos ver que si lo enfocáramos desde el punto de vista del emprendimiento, cuando en una economía hay mucho trabajo informal, podemos decir, bueno, vamos a hacer un estudio sobre el emprendimiento formal y el informal. Entonces hay emprendedores por oportunidad que quieren montar un negocio conscientemente y lo hacen, y están los emprendedores por necesidad. Si se hicieran las políticas públicas adecuadas, eso que vemos como una crisis pudiera ser una tremenda oportunidad para potenciar el desarrollo de startups o pymes en una nación. Yo actualmente trabajo como analista de asesoría legal en Edenor y mis principales aspiraciones laborales son continuar desarrollándome profesional e intelectualmente en una rama como es el derecho, el cual es desafiante y que está sujeta a varios cambios, sobre todo con los cambios políticos actuales. A mí me gustaría crecer en las redes sociales, en la creación de contenido online, más que nada tirándolo al lado periodístico,
porque me gustaría manejar mis propios tiempos y hacer todo el contenido a mi modo. Si bien tiene que haber una constancia para que el contenido sea productivo y que llegue a más personas, me gustaría manejar mis propios tiempos, eso sería ideal. Mis aspiraciones laborales como estudiante de recursos humanos en el 2024 son poder ingresar a una empresa que tenga una mente abierta, que esté dispuesta a cambios para yo como recursos humanos poder generar un cambio en lo que es recursos humanos en sí, lo que la gente cree de recursos humanos y también poder generar un cambio en cómo recursos humanos trabaja con los demás. Sería para mí un gran desafío de poder aplicar lo aprendido y cosas nuevas para poder innovar. Yo trabajo con televisión y espero seguir ahí porque la verdad es algo que me encanta y no son todas las personas que hacen periodismo que pueden seguir ahí por la carrera, ¿no? Que a veces van a otro lado de la comunicación y la verdad es que me encanta el periodismo, así que espero eso más que nada y poder, ir a todos los sectores, sea edición o producción. En un mercado laboral tan desafiante, tener metas claras, desarrollar habilidades personales y adquirir herramientas de formación son pasos fundamentales para un camino de oportunidades. No es que si no se me da, se me acabó la vida, pero sí por lo menos tener algunas grandes líneas de por dónde quiero después de que diagnostico dónde están mi vocación, dónde están mis intereses, dónde están mis deseos. Eso también es importante. Pero yo creo que todos tenemos oportunidad en la medida en que nos planteamos y elegimos avanzar. Lo importante es eso, cuando no tenemos ningún sentido de trascendencia y no nos planteamos ninguna meta, pues allí se cierran las oportunidades. Nuestra ONG trabajamos específicamente sobre eso. En nuestro eje de preparación para el mundo del trabajo diseñamos propuestas educativas en donde trabajamos el autoconocimiento, así que puntualmente lo que nosotros priorizamos es eso, la capacitación a través de propuestas educativas formativas que le den a los jóvenes las herramientas como para poder acceder a su primer empleo. Hay muchos cursos que son gratuitos por internet, por ejemplo, y una cuestión que es clave es la actitud. Cuando tú vas a contratar a una persona joven que va a ingresar por primera vez o por segunda vez en el trabajo, pues cuando hacemos las entrevistas laborales es muy importante ver su asertividad en la comunicación, su capacidad de escucha, su proactividad, su reactividad, cómo ha sido su desempeño durante la entrevista. Pero realmente contar con algo de experiencia definitivamente facilita el ingreso a un trabajo formal. A pesar de las barreras como la informalidad, las desigualdades educativas y la falta de experiencia, los jóvenes mantienen el deseo de transformar el trabajo en un espacio de realización personal y profesional. Para eso es fundamental seguir impulsando políticas inclusivas y programas de formación que les permitan acceder a empleos dignos, alineados con sus expectativas y con los desafíos del mercado laboral actual. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra entrevista en Punto Convergente TV, el programa institucional de la Universidad Católica Argentina que realizamos como toda esta temporada en la biblioteca de nuestra universidad. Hoy tenemos la visita del doctor Pablo Mosca. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por acercarte a nuestra biblioteca. Pablo es abogado laboral, también trabaja en la revista, es secretario de la revista de la editorial Derecho, ¿sí? Y bueno, estamos acá para hablar con Pablo sobre un tema que está en agenda, que todos estamos muy interesados y preocupados, que es sobre la reforma laboral. Correcto. Pablo es especialista en el tema y bueno, vamos a arrancar preguntándote, Pablo, a ver, ¿qué podés contarnos sobre estos cambios y sobre esta reforma laboral que apareció con este nuevo gobierno? Exactamente, como bien referís, esto aparece con este nuevo gobierno, o sea, con la asunción de este nuevo gobierno hay una fuerte impronta de realizar cambios en la esfera laboral. Por eso, a fin de diciembre, casi hace un año, tuvimos el decreto de necesidad de urgencia 70/23. Ese decreto era un decreto muy ambicioso que planeaba, con una cierta línea con este gobierno, una flexibilización de las relaciones laborales.
Ese decreto sufrió cierto cuestionamiento por parte, sobre todo, de la Confederación General de Trabajadores, que planteó que hacer una reforma a la ley laboral de esa manera no correspondería y no era constitucional, lo que terminó con un fallo judicial de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que actualmente está en la Corte Suprema, diciendo que ese decreto no era aplicable. Ahí tuvimos toda la vorágine política de acá a julio, hasta que finalmente el gobierno logró consenso para sacar lo que se llama la ley bases, y dentro de esa ley bases hay un capítulo específico que reforma la ley laboral. Se recortaron muchas cosas. Se recortaron muchas cosas, era muchísimo más ambiciosa, era una reforma mucho más profunda, tenía un planeamiento, digamos, ambicioso, pero bueno, ante el retaseo político, el gobierno tuvo que ceder en ese aspecto, y sin embargo salieron muchísimas cosas interesantes que modificaron la ley laboral. ¿Cuáles son esas cosas interesantes que mencionás que salieron? Bueno, principalmente lo que se atacó fue lo que llamamos, entre comillas, la industria del juicio, ¿no? O sea, las indemnizaciones hasta la ley de bases tenían lo que se llama las multas agravadas de la indemnización. ¿Esto qué significa? Cuando un trabajador no estaba registrado o estaba deficientemente registrado y lo probaba en la justicia, esto proyectaba un agravamiento indemnizatorio. Entonces el gobierno, dentro de su política de lograr, por un lado, la flexibilización de las relaciones laborales, derogó esas multas, con lo cual ahora estamos discutiendo si esas multas son aplicables retroactivamente. Estamos seguros que son aplicables desde que salió la ley 27742, la ley bases, del 8 de julio hacia adelante. Ese es un aspecto. Otro aspecto importante es el tema de la relación de dependencia en las llamadas locaciones de servicio. Muchas veces aparecían reclamos en los cuales una persona, profesional o no, facturaba a una determinada empresa de forma consecutiva y luego de una desvinculación o una falta de acuerdo entre supuesto empleador y trabajador, terminaban en un fallo judicial o en la justicia reclamando que eso era una relación de dependencia encubierta. Pues bien, esta ley dice específicamente que si hay facturación, en principio se presume que no hay relación laboral. Entonces, en ese aspecto, atacó lo que es la presunción de la relación de dependencia. Otro aspecto es el de... Perdón. Quiero hacerte ahí un parate. No, ahora seguimos, pero por ejemplo, a ver, te pregunto a vos de tu experiencia como abogado laboral, ¿no? ¿A quién beneficia eso? En realidad... Porque si vos tenés una persona que facturó durante 2 años en una empresa y un día deciden cortarle eso y no sé, te pregunto desde los derechos de esa persona, ¿está bien que eso ocurra o no? Digamos, es raro, ¿no? Hay que ver cada caso en particular. Se supone que una persona que tiene cierta expertise, que es un profesional liberal y presta servicio para una empresa, se supone que no podría invocar una relación de dependencia porque justamente, si no, estaría justamente encuadrado dentro de una relación de dependencia. Claro, por eso factura. Claro. Pero bueno, es un gris que en este caso el gobierno le da más facultades al juez de ver en cada caso concreto si hay o no relación de dependencia. Bien. Antes de la ley, con solo probar que las facturas eran consecutivas, o que había una alocación de servicio, digamos, una relación de dependencia encubierta, que significa que encubierta a través de una alocación de servicio, ya se le daba la razón de que había una relación de dependencia encubierta. Ok, bien, eso creo que claro. Bueno, había más cambios, perdona, te corté. Sí, por otro lado, dentro de la línea de crear empleo, tengo que recordar que también cuando se critica esta reforma laboral, lo que intenta también el gobierno en este aspecto es la creación de empleo. Por eso la reforma en sí tiene 2 aspectos básicos, que es la modernización laboral, ¿sí? Y un poco la política de creación de empleo. ¿A través de qué? Por ejemplo, de condonaciones de deudas, tanto previsionales, fiscales, para el empleador, para que pueda tomar personal de forma más fácil. Por otro lado, un blanqueo, o sea, el reconocimiento de relaciones laborales que estaban deficientemente registradas a través de procedimientos ágiles, ¿sí? Eso intenta que la masa de trabajadores que tenemos, que actualmente llega a aproximadamente 6 millones, crezca, porque la realidad es que la economía, más allá de lo que digan las normas, claramente muestra que desde 2011 no crecemos en materia de empleo. Pasa algo también que se cuestionó mucho, el tema de las indemnizaciones, ¿no? Sí, ese fue un aspecto que, como te decía, al principio el gobierno quiso atacar a fondo. Finalmente quedó el famoso, como nosotros decimos, el artículo 245, la indemnización por antigüedad, quedó incolume. Lo que introdujo esta reforma es el fondo de cese. El fondo de cese intenta, digamos, replicar lo que se hizo en
en el convenio de la construcción. El convenio de la construcción establece que en cambio de pagar una indemnización por antigüedad que tenga que ver con justamente la antigüedad y la remuneración, el empleador le hace un aporte mensual, equivalente en principio al 12% y después al 8%, y eso se deja en una cuenta hasta la finalización de la relación laboral, sin importar la causa, ¿sí? Entonces el gobierno en este aspecto intentó replicar ese fondo de cese. No lo pudo hacer a través de la ley, pero sí invitó, digamos, tanto al sector sindical como al sector empleador a que lo haga a través de los convenios colectivos. Mencionaste recién el sector sindical. ¿Cuál sentís vos que fue la repercusión de los sindicatos a partir de estos cambios? Bueno, obviamente en un principio, como te dije, negativa. Los sindicatos fueron a la justicia, lograron el amparo que frenó el decreto. Ahora están en una posición de más de consenso y viendo si este fondo de cese que implementa esta ley bases puede tener utilidad. Porque el gran defecto que tiene el fondo de cese es que no tiene un mecanismo de actualización, ¿sí? Por ejemplo, el fondo de cese de la construcción se le deposita al trabajador un porcentaje de su sueldo todos los meses y cuando termina la relación laboral termina cobrando lo que se le depositó hace mucho tiempo, con lo cual en una economía inflacionaria como tenemos es una desventaja. Entonces se invita a los sindicatos a que hagan fondos de cese, pero estableciendo algún mecanismo que le permita al trabajador llegar a que se mantenga incólume su crédito. Los sindicatos en este aspecto todavía no hay ninguno que se haya adherido a esta pauta. Pero sí es innovador y me parece que también hace que no se sujete el pago de la indemnización o de la reparación por el cese laboral a una causa. Digamos, cualquiera sea la causa, el trabajador va a cobrar el fondo de cese, tanto si renuncia como si se lo despide con causa o sin causa. Eso es lo innovador y también pretende que las relaciones laborales sean ágiles. También cambió el periodo de prueba, ¿no? También te iba a referir a eso. El periodo de prueba que tiene como fin, digamos, que el empleador pueda examinar a su nuevo trabajador, que vea si cumple con sus expectativas, tenía un periodo de 3 meses hasta el mes de julio. Antes 3 meses y te tenían que contratar, si querían, ¿no? Digamos. Los primeros 3 meses son de prueba, pasado ese umbral de 3 meses, queda el llamado contrato por tiempo indeterminado. Actualmente, con la modificación, ese periodo se extendió a 6 meses, ¿sí? O sea que actualmente el trabajador puede ingresar por un empleador por un periodo de 6 meses y si lo despiden dentro de ese periodo no tendría derecho indemnizatorio. Sí, obviamente tiene derecho al resto de los derechos, como el preaviso, como el aguinaldo proporcional, las vacaciones, las licencias. Eso el trabajador en periodo de prueba lo conserva. Lo que se hizo fue extender el periodo, ¿sí? Habría que examinar la razonabilidad o no de ello, porque mantener a una persona en una situación de incertidumbre durante 6 meses también puede ser perjudicial, digamos. Y da la posibilidad también por convenio colectivo que ese periodo de 6 meses se extienda a 8 y hasta 1 año. Quiero preguntarte, a ver, si era necesario, como veías vos en base a tu experiencia en el ámbito en el que te desenvolvés, si era necesario plantear una reforma, si era necesario hacerla tan abrupta, o cuál es el resultado, si lo ves positivo o negativo, o si habría que seguir negociando o arreglando para ver si podemos encontrar un punto en común. Mirá, la realidad es que me parece racional y correcto lo que hizo el gobierno en cuanto a encontrar consensos de llegar a esto por medio de una ley. Lo que se hizo hace un año me pareció abrupto y estamos en una democracia y hay que consensuar. Por otro lado tenemos una ley laboral que es de 1974 y estamos en el 2024 casi llegando a 2025. Las relaciones laborales se modernizaron totalmente. No tenemos las relaciones laborales como teníamos de nuestros padres, nuestros abuelos, que entraban a los 18 años a una fábrica o a un empleo y se iban a los 65. Son flexibles, tenemos la tecnología, tenemos el teletrabajo, que actualmente con la pandemia explotó, con lo cual tenemos que adecuarnos a un nuevo mundo para ser competitivos. Eso es absolutamente viable y por eso creo que una reforma laboral era necesaria. Hablaste del mundo y de ser competitivos. ¿Los otros países tienen este tipo de
de normativas o de regulaciones en sus ambientes laborales? Sí, por lo general sí. De hecho, Brasil tuvo una fuerte reforma laboral hace muy poco tiempo. Los países de la región tratan de ayornarse. Nosotros lo que tenemos es que nuestra ley es sumamente protectoria, ¿sí?, para el trabajador. Que no digo que esté mal. El derecho protectorio es la base del derecho laboral. De hecho, lo que intenta el derecho laboral, la ley laboral, es equilibrar a las partes, porque se reconoce que el trabajador, como nosotros decimos, es un hiposuficiente. Es decir, es una persona que está en desequilibrio negocial. Pero también la realidad te marca que las nuevas relaciones laborales necesitan nuevos contextos, con lo cual no podemos aferrarnos a una ley que tiene 40 años. Necesitamos modernizar el sistema laboral para ser más competitivos, para que la economía crezca y para tener mejores empleos. Y quizá, como decís vos, ¿no?, consensuar y encontrar el punto medio para no perder ese espíritu que tenía esa ley vieja, ¿no? Sí. Porque sí, el empleador está un poco en desventaja, ¿no?, ante determinados conglomerados o empresarios o empresas. Sí, por ¿no? supuesto, por supuesto. ¿Y cómo lo ves de acá, cómo proyectás de acá, por ejemplo, el año que viene? Mira, lo que veo es que la reforma se está aplicando, que estamos en plena vorágine de ver cuáles son los fallos judiciales respecto a la interpretación de los jueces por esto, porque por un lado la parte empleadora te dice que es absolutamente constitucional y por otra parte los representantes de los trabajadores te dicen que es inconstitucional, que es inaplicable, que es regresiva para los derechos de los trabajadores y que incluso es contraria a convenios internacionales firmados por Argentina en ámbitos internacionales como la OIT. Entonces, lo que veo es que la reforma se está aplicando, creo que la economía depende mucho de que funcione o no, y también lo que vemos, la interpretación de los jueces, el conflicto que hay, por ejemplo, entre la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo y la Corte Suprema en cuanto a la actualización de intereses, en cuanto a la aplicación de la norma, la disparidad de criterios en cuanto a la aplicación o no retroactiva. Entonces, estamos en un momento de interpretación de esta norma. Bueno, veo que para el año que viene tenés bastante trabajo, entonces. Sí, ¿sí? sí. Te agradecemos mucho tu presencia No, por favor. en el programa y Gracias la a verdad que ustedes. fuiste muy claro con los conceptos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos en este programa de Punto Convergente TV. Nos vemos la próxima semana.